repetir Colosenses 2, del 16 al 19. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales que hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Hermanos, esta es palabra de Dios. Buenas tardes, queridos. Es una alegría para mí estar con ustedes hoy día compartiendo la palabra de Dios en la carta de los Colosenses. Y espero que esta carta esté generando buenas conversas entre ustedes, reflexiones en sus hogares. Y ha sido lindo de ir viendo versículo a versículo, ¿sí o no? Y antes de partir al texto que nos corresponde hoy día, les quería comentar que todos los miércoles nos estamos juntando, se juntan los pastores de Santiago con la idea de crecer y aprender juntos, los pastores de la Iglesia Anglicana en Santiago. ¿Por qué les comento eso? Porque este año nuestro obispo Juan Esteban, ha tirado un desafío que no sé si se ha hecho antes, pero nos está desafiando a leer libros a todos los pastores de Santiago que nos ayuden a entender en la sociedad en la cual estamos inmersos y por lo tanto para servir mejor a nuestra iglesia, a nuestra cultura, a la gente que nos rodea. Y ahora nos toca leer un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Quizás las he escuchado, pero lo que me llamó la atención ni siquiera fue eso. El que hizo la lista fue un filósofo chileno cristiano llamado Manfred Benson. Y él mostró que ese libro, ¿no? El hombre en búsqueda de sentido, ha estado en el top 10 hace años, ¿cierto? Pero lo que más llamaba la atención, no solo a mí, sino que a los que estábamos leyendo la lista de los top 10 libros en Chile, era que 9 de los 10 libros más leídos en Chile son de la categoría de autoayuda o desarrollo personal. ¿Qué significa eso? Que son libros, obviamente, que la gente lee para aprender algo para su crecimiento. Y recuérdense de la palabra crecimiento porque vamos a verla mucho en estos versos, ¿ya? Y es curioso porque, aunque parece ser que de alguna manera la religión pierde fuerza en nuestro país, no así la búsqueda de crecimiento, de sentido, de propósito y dirección. 9 de 10 libros, como les digo, apuntan a esos temas y son los libros que la gente más lee. Pero si a lo mejor no eres un lector asiduo y no estás tan al tanto de los libros que se leen, puedes incluso abrir tu YouTube ahora mismo y ver cuáles son los canales que más crecen en Chile. Y justamente son canales de YouTube que tienen que ver con estilo de vida, desarrollo personal, fitness, alimentación saludable, hábitos, productividad. Y eso muestra una realidad parecida, ¿sí o no? Nos prometen ser una mejor versión de nosotros mismos. Con más disciplina, vas a alcanzar tu propósito, tu plenitud. Pero quizá la pregunta que nos falta es ¿por qué? ¿Por qué parece ser que nos gustan estos tipos de contenido? Porque parece ser que todos queremos crecer y como que nadie nos dice, oye, tenemos que crecer. Como que de alguna manera todos buscamos crecer. Lo hacemos naturalmente, queremos ser mejores padres, mejores profesionales, mejores cristianos, mejores amigos. Pero ¿y por qué? ¿Se han preguntado? ¿Por qué? ¿Y crecer hacia dónde? Que también es otra pregunta. ¿Hacia dónde queremos crecer? ¿Cuál es nuestro propósito? Y no nos debe sorprender que casi 2000 años atrás, unos cristianos en la iglesia de Colosas también estaban viviendo una realidad parecida. Estaban rodeados de personas que les ofrecían un camino a la plenitud y a la madurez espiritual.
Un camino para que llegaran a ser algo más de lo que ya eran. Y esa es justamente la pregunta que yo quiero responder con ustedes hoy día. ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? ¿Quién tiene la razón en esta discusión? Y la respuesta que nos va a dar Pablo en este pequeño trecho de 3 versículos se resume en una frase que tiene dos pasos. O sea, un punto que tiene 2 caras, una moneda con 2 caras. Que nadie te prive. Vive en la realidad que ya tienes en Cristo. De nuevo, la respuesta de Pablo es que nadie te prive. Vive en la realidad que ya tienes en Cristo. Que nadie nos prive. Antes de entrar de lleno, entonces, tenemos que recordar qué es lo que el Espíritu Santo viene hablándonos, iglesia, a través del libro de Colosenses en nuestras últimas semanas. Para aquellos que quizás son nuevos en nuestra iglesia, al contrario del año pasado, estamos desarrollando una serie expositiva. ¿Qué significa eso? Que partimos de un libro y recorremos hasta terminarlo. El año pasado, para los que estuvieron, hicimos varias series temáticas. Entonces esta serie, como es expositiva, requiere entender qué es lo que Pablo viene desarrollando. Y particularmente en este trecho, porque parece ser que es un trecho súper aplicativo, súper directo en hace esto otro. Y si entramos así de sopetón en este texto y tratamos de entenderlo solamente leyendo estos 3 versículos, vamos a pensar que, bueno, ahora sí nos toca hacer algo. Ahora sí nos toca jugar. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la lista del ABC? ¿Cuál es el plan que tengo que seguir? Y yo te quiero persuadir de que estos versos tienen mucho más que ver con camisetearte con la fe. Con camisetearte con la fe. Que con hacer más o menos cosas. Porque el nombre de esta serie es justamente el mensaje que Pablo le martillaba a la iglesia de los Colosenses. Cristo sobre todo. Cristo, iglesia, está sobre todo. Es supremo sobre todo. Y sin embargo, habían voces, maestros, corrientes ideológicas que querían hacer creer a la iglesia que Cristo no bastaba para su crecimiento, para su plenitud, que se necesitan los rituales, que se necesita una revelación especial, diferente, que si realmente quieres ser un cristiano como tal, necesitas abstenerte de esto, de aquello. Y en estos versos Pablo quiere arengar a la iglesia a crecer desde, en y para Cristo. Desde, en y para Cristo. Ya nos va a ir quedando más claro a medida que vamos recorriendo el texto. Por ejemplo, acompáñame en los versos 16 y 18. Dice, verso 16. Así que nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen, beben, o con respecto a los días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. El 18 dice también, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de estos que presumen fingiendo humildad y adoración a los ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento, no se mantienen firmes y unidos a la cabeza. Entonces, Pablo empieza diciendo, así que, si no entendemos el mensaje de Pablo, ¿qué es lo que él viene diciendo? Lo que le dije antes, ¿no? Cristo sobre todo, no vamos a entender lo que viene después. Así que, nadie los juzgue, nadie los descalifique. Y el verbo tiene la idea de emitir un juicio, un veredicto sobre alguien. Y en este contexto tal parece que ciertos grupos estaban evaluando la espiritualidad de los creyentes, de qué tan maduros eran, según qué prácticas visibles hacían o no. Mira, Pablo menciona comidas, bebidas, fiesta religiosa, luna nueva, sábado. ¿Qué significa eso? No estamos hablando de cualquier comida, o cualquier bebida, o cualquier fiesta. Esta lista hace referencia particularmente al calendario de las festividades religiosas judías. El problema en este caso parece ser que no eran las prácticas en sí, sino el hecho de que ciertas personas las estaban usando
para evaluar un criterio de madurez en la iglesia de los colosenses, o para calificarlos o descalificarlos. Por eso el verso 18 lo dice con otro matiz, dice, no dejen que nadie les prive. Onda, en el buen chileno, que no te quiten la bendición. Que no te quiten la bendición. Y justamente estos eran individuos que presumían humildad, practicaban adoración a ángeles y hay un montón de otros adjetivos que Pablo usa. Y quizás para nosotros en el siglo XXI pensamos, ¿qué es esto? ¿No? Que es un poco extraño, ¿no? Parece. La humildad, y lo pongo entre comillas, que dice Pablo, probablemente se refiere a prácticas ascéticas. ¿Qué significa eso? Dejar de hacer cosas o privarte de cosas que son lícitas, que son buenas, para un fin específico. Por eso dice que aparentaban modestia, porque no sabemos, pero podemos suponer de que ellos se privaban de ciertas cosas que los hacían parecer personas modestas, que no tenían tanto. Podemos pensar en el ayuno, quizá, ¿no? No sabemos en detalle, pero sabemos, por lo que Pablo dice, que era una apariencia. Después habla de adoración a los ángeles. ¿Qué significa eso? Muchos teólogos afirman que estas personas argumentaban de que Jesús era tan grande, tan excelso, de que se necesitaban mediadores para llegar a Jesús. Que llegar a Jesús por tu cuenta no bastaba. Necesitabas a los ángeles para acercarte a Él. Y en un principio parece ser que estos grupos de alguna manera están exaltando a Jesús. Están poniendo a Jesús en el lugar de es santo. Necesitamos venerarlo, respetarlo. Pero Pablo da luces de que no es así. Porque en vez de exaltar a Jesús, parece ser que estas personas se exaltaban a ellos mismos. Mira lo que Pablo dice. Hacen alarde y están envanecidos. Mira los verbos que usa Pablo, los adjetivos. Ninguno de estos dos grupos, sean los que aparentaban esta humildad o sean aquellos que adoraban a ángeles, ninguno en realidad tenía el foco en Jesús, sino en ellos mismos. Parecían humildes, pero en realidad estaban envanecidos. Qué ironía lo que ocupa Pablo aquí. Y por eso el llamado de Pablo es imperativo. Que nadie les prive. Que nadie los juzgue. Y esta es la acción concreta, el verbo que agarra y amarra todo este trecho. Porque de alguna forma, sacar a Cristo como el mediador no te da mayor libertad. No les daba mayor libertad a los creyentes. Tener varias opciones, ¿cierto? No les daba mayor libertad. Sacar a Cristo como el único mediador, irónicamente hacía que ellos se volvieran cautivos de estos maestros. Porque claro, estos maestros son los que tenían las prácticas. Estos maestros son los que realmente... Entonces, parece ser que al sacar a Jesús, te volvían más cautivo. Y paradójicamente, tener a Cristo como la única opción, el único plan, no hay plan B, eso era realmente suficiente y lo llevaría a la libertad y la plenitud. ¿Cómo se ve esto hoy en día con nosotros, iglesia? ¿Qué es aquello que nos está limitando? ¿Qué es aquello que nos está privando hoy en día de crecer en Jesús? Quizá en una primera instancia podemos tener la tentación de verlo como de lejitos, ¿o no? Como, esto no pasa acá. Sí, las otras religiones, sí, ellos usan a mediadores para alcanzar a Jesús. Sí, los otros añaden cosas a Jesús. Nosotros sí creemos que Cristo es suficiente, ¿o no? Aparentemente no hay nada visible. No tenemos cosas, bueno, además del Jesús dibujado acá, no tenemos ángeles dibujados, no. Estamos en un lugar simple, ¿cierto? No tenemos una tabla de piedra acá que dice, mira, tienen que hacer esto.
prácticas que nos lleven a decir, si no haces esto, no vas a crecer. Pero, sí podemos usar cosas buenas y transformarlas en peldaños. Donde miramos desde arriba a algunos que están en escalones superiores de la fe. Y por otro lado mirar desde abajo a aquellos que quizás no son tan maduros como nosotros. Nuestro corazón, queridos, es experto en colocar otras cosas en lugar de Jesús. En transformar la gracia que recibimos de Dios en una regla moral. En hacer parecer de que algunos están al frente y otros están atrás y por lo tanto yo puedo ser tu medidor si yo estoy al frente. Quizás no tenemos a nadie fuera de la iglesia que nos venga y nos diga tienes que hacer esto otro, o si no tu vida espiritual no está completa y plena. Pero sutilmente podemos pensar entre nosotros que estamos creciendo en Jesús porque venimos todos los domingos. Y eso nos hace mirar desde arriba al que no viene todos los domingos. Porque vamos todos los lunes al gimnasio metropolitano. O a los del camino. Y aquellos que quizás no tienen tanto conocimiento ni capacitación como nosotros, bueno, lo miramos desde abajo. O viceversa, ¿no? No, la oración del equipo pastoral, esa es más fuerte, le llega a Dios que mi oración. Si yo soy un cristiano de a pie, como se dice. Podemos pensar de que por qué servimos en nuestro grupo en casa, en el comedor solidario. Y así un montón de ejemplos. Querido, ¿y estas cosas son malas? Pregunta, ¿estas cosas son malas? ¡Claro que no! Pero si pensamos que simplemente por venir, que simplemente por servir, que simplemente por vernos desde afuera como cristianos, estando donde se supone que los cristianos están, hablando como se supone que los cristianos hablan, hacer lo que los cristianos se supone que hacen, si creemos que eso asegura que nuestro corazón siga confiando solamente en Jesús, es porque no conocemos nuestro corazón. No conocemos el pecado que habita en nosotros. Una aplicación práctica podría ser empezar a evaluar si acaso nuestros propios corazones nos están privando de vivir en la plenitud del Evangelio. Nos están privando de vivir en libertad y dando fruto porque pensamos que estamos más abajo y que en realidad los que están arriba, estos cristianos bacanes, ellos desbloquearon realmente el poder del Espíritu en sus vidas. Y no nosotros, no. Nosotros recién empezamos. ¿Qué? Querida iglesia, tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos en Jesús. Que no te roben la bendición. No permitas que tu corazón entre en la dinámica de los peldaños espirituales, los peldaños de las obras morales. Ya tienes todo lo que necesitas en Jesús. No te dejes limitar. Que nadie te prive. Por eso, esta es la primera cara de la moneda. Que no te priven de lo que ya tienes en Jesús. La segunda cara de la moneda. Si por un lado la primera pudiese verse como un gran no te prives, que no te juzguen. La segunda cara se ve como un gran sí. Vive la realidad que ya tienes en Cristo.
Vive la realidad que ya tienes en Cristo. Acompáñame en el verso 17. Todo esto, ¿esto qué? Lo que leímos en el 16, es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Todo esto es una sombra. O sea, de alguna manera estas prácticas apuntaban a algo que era sublime, verdadero y eterno. El sistema sacrificial y ritual del Antiguo Testamento sí decía algo que era cierto. Y por eso como cristianos valoramos toda la Biblia. Porque aunque de forma borrosa, difusa, Dios quería llevar al pueblo a entender de que ellos necesitaban un mediador que les quitara el pecado de una vez por todas. Pablo podría haber dicho, no, esta práctica no tiene nada que ver con el Evangelio. Estas cosas no... Pero no. Simplemente dice, y esto es una llave también para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento cuando lo leemos. Estas cosas son una sombra. Una buena ilustración de eso es pensar por qué nosotros como cristianos valoramos la Biblia. ¿Te has preguntado? ¿Por qué valoramos la Biblia? ¿Por qué nos importa tanto lo que dice acá? No porque de acá yo salgo y sale un poder ahí que... Es porque en la Escritura nosotros nos encontramos con Cristo. En la Biblia vemos a Cristo claramente expuesto. Esa es la meta. Y querido, este es uno de los versos que pudiésemos honestamente pasar horas y horas entendiendo y tratando de descifrar qué implica para nosotros hoy día. ¿Qué significaría entender, por ejemplo, que tu trabajo es en realidad una sombra del trabajo que Dios está haciendo y hará cuando restaure todas las cosas? ¿Qué significaría entender tu paternidad, tu maternidad como una sombra que apunta a la realidad eterna de la paternidad de Dios? Pero no nos escapemos con los tarros. Porque si bien este verso tiene muchas aplicaciones, la aplicación que Pablo le da particularmente aquí es acerca del sistema sacrificial judío. Y tratemos de colocarnos en los zapatos de los primeros lectores. Hagamos este ejercicio. Muchos de ellos hebreos que estaban en la transición tratando de asimilar que el sistema que les habían enseñado por generaciones y generaciones en realidad era una sombra de algo mucho más sublime. Algo que por Cristo ya tenían acceso pleno y completo. Y por eso el llamado de Pablo, si se fijan, no es haz esto, deja de hacer esto otro, sino vivan en la plenitud que ya tienen en Jesús. ¿Y qué es lo que genera vivir en la plenitud que ya tienes? Crecimiento. Crecimiento. ¿Se acuerdan? Lo que 9 de cada 10 libros están tratando de encontrar y buscar. Crecimiento. Mira el verso 19. Por la acción de esta, la cabeza que es Cristo, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos, crece como Dios quiere. Crece como Dios quiere. Aquí está la respuesta. Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es que mientras estén unidos a Cristo, van a crecer como Dios quiere. Desde donde Dios quiere y hacia donde Dios quiere. Y esta era la bendición que se estaban perdiendo por dejarse llevar por otras voces. Ya tenían todo en Cristo y se estaban dejando llevar.
¿Qué implica para nosotros hoy, iglesia? Si el primer punto nos preguntábamos, ¿qué es aquello que nos limita, que nos priva, que nos trata de robar la bendición de estar unidos a Cristo? Ahora queremos preguntarnos si acaso estamos viviendo plenamente en la realidad que ya tenemos en Cristo. ¿Qué cambiaría en nosotros si entendiéramos que ya tenemos todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento en Cristo? Wow. A lo mejor no necesitaríamos comprarnos el paquete de la productividad, confiando que algún día vas a poder despertarte a las 5 de la mañana para salir a trotar. Que algún día vas a poder leer un libro por semana. Que algún día vas a poder ahorrar el 30% de tu sueldo. Y ojo, ninguna de estas cosas es mala. Ojalá algún día puedas despertarte a las 5 para trotar. Ojalá puedas leer más. Ojalá podamos ahorrar más, pero la lógica es, estamos partiendo desde lo que nos falta. Nos falta, tenemos que alcanzar esto. Tenemos que hacer el esfuerzo para alcanzar este lugar que no tenemos. Y no partimos de lo que ya tenemos completa y plenamente en Jesús. A lo mejor, si viviéramos en esta realidad, no necesitaríamos compararnos más unos con otros o con otras personas. No necesitaríamos preocuparnos por estar en el podio celestial. Ya tienes todo lo que necesitas en Cristo. Y cada uno de nosotros, sea cual sea el rol que tenemos, estamos viviendo procesos únicos con el Señor. Ninguno de nosotros es obra terminada. Ya tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos en Cristo. Esa es la realidad. Ya tienes, ya estás. No se trata de nuestra trayectoria, ni títulos, ni los cargos que podamos tener. Se trata de permanecer en Jesús, permanecer unidos a la cabeza. Si estás ahí, créeme que vas a crecer. Créeme que vas a crecer. Y vas a crecer como Dios quiere. Ayer estaba en la despedida de un amigo, despedida de soltero. Pueden tratar de adivinar si está aquí en esta sala o no. Y él dijo una frase que, mientras yo tenía en mente este sermón, dijo, ¿de dónde nos sacó el Señor, hermano? Y es heavy porque yo también pensé en mi propia vida y dije, oye, claro, en 2017... Y ni nos percatamos y cómo el Señor va haciendo crecer a sus hijos. Y miramos hacia atrás y decimos, ¿cómo llegué tan lejos? Qué heavy que antes yo pensaba de esta manera y ahora yo pienso de esta otra forma. ¿Qué pasó ahí? ¿Logras hacer el trazo de qué pasó? Pero tienes la certeza de que estás en Cristo y por lo tanto todos estos años has dado el crecimiento que Dios quiere que des. ¿Cómo sería si nos camiseteáramos con esta verdad? Quizás pudiésemos empezar a hacer testimonios en nuestros hogares y lugares de trabajo. No como aquellos que están buscando la última dieta, la última estrategia de meditación, la última aplicación de productividad. Podríamos empezar a ser aquellos que ofrecen, que dan a conocer, que muestran una realidad sublime, la realidad del Evangelio, a la humanidad que tiene en su ADN el deseo de crecer. Un diseño dado por Dios. Y sinceramente, querido, los domingos no venimos a ofrecer nada nuevo acá. No venimos a ofrecer nada nuevo. Simplemente nos venimos a recordar unos a otros que ya estamos plenos en Jesús. Por lo tanto, vive la realidad que ya tienes en Cristo.
¿Cómo podemos crecer espiritualmente entonces? No te dejes privar. Vive en la realidad que ya tienes en Cristo. Por último, queridos, quizá alguno podría estar acá preguntándose, me cuesta creer en eso. ¿Sabéis que hace tiempo me siento estancado? Todo alrededor mío me dice, compra esto y por fin serás feliz. De lunes a lunes nos bombardeamos por todos lados de información que nos dice, te falta algo, mira, te falta algo. Bienvenidos al club, queridos. Todos estamos en este mismo bote. Pero déjame leerte un trecho de las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan que pueden consolarnos el día de hoy, a aquellos que nos sentimos estancados. Jesús les dice a sus discípulos, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Unidos a Cristo, queridos, sostenidos por Cristo y alimentados por Cristo, Dios mismo se encarga de producir el fruto, el crecimiento que Él quiere. Ya no necesitamos ser esclavos. Ya podemos ser libres y disfrutar de quienes somos en Jesús. Oremos, iglesia. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el consuelo que recibimos desde tu palabra. Ayúdanos, Padre, a estar apercibidos a nuestros corazones que nos tratan de robar el gozo de estar plenos en Jesús. Y también ayúdanos a creernos el cuento de que ya tenemos todo lo que necesitamos en Jesús. Ya tenemos todo. Para que vivamos vidas plenas delante de ti, dando testimonio para la gloria de tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén.